un poco sobre la carrera de bioquímica y farmacia. La carrera de bioquímica y farmacia se viene ofertando desde hace aproximadamente unos 20 años atrás, es decir, que tenemos una vasta experiencia, ¿sí? Además, esta carrera se enmarca o se desarrolla en base a algunos componentes o algunos ejes disciplinares. Dentro de ellos tenemos lo que es la farmacia y farmacología, la bioquímica clínica, la industria farmacéutica y también la investigación. Dentro de la parte de bioquímica clínica, para que ustedes un poco me puedan comprender, está relacionada con el campo ocupacional del diagnóstico del laboratorio clínico, donde posteriormente se pueden desempeñar. Entonces, está relacionada con la parte de las tecnologías médicas, ¿sí? Del diagnóstico clínico. En tanto que la farmacia y farmacología, pues se encarga de estudiar la procedencia, la naturaleza, las propiedades técnicas, la preparación de los medicamentos para su uso correcto, así como el efecto de los medicamentos sobre el organismo, y también está encargado de toda la gestión de los medicamentos, es decir, de la adquisición, del cuidado que tiene que tener con ellos para su correcta conservación. Eso es parte de lo que hace este ámbito de la farmacia y de la farmacología, ¿sí? Además de eso, tenemos otro elemento u otro eje disciplinar, que sería la parte farmacéutica, ¿sí? Y alimentaria, en donde se estudia, comprende la producción de fármacos, ¿sí? Y el control de calidad de estos. Y en el campo de la industria alimentaria, en cambio, comprende el control de calidad, el control microbiológico en el campo de los medicamentos, como les decía, en la industria alimentaria, ¿sí? Entonces, ya para empezar ya con el taller, todo este contexto que les doy es para indicar que para trabajar el día de hoy en este ámbito, en el ámbito tanto de la farmacia como un poco en la parte farmacéutica, ¿sí? En la producción de los fármacos. De ahí el origen del tema de la planta al medicamento, porque la planta sería uno de los orígenes, de donde podemos extraer principios activos que al final se van a convertir en un medicamento. Entonces, lo que queremos trasladar en este momento es tratar de que ustedes puedan, de una manera práctica, conocer un poco de lo que se hace en la carrera de bioquímica y farmacia. Es decir, ver desde dónde nace, desde dónde se origina un medicamento, cuál es el proceso de fabricación del mismo y, bueno, hasta llegar al producto final, que ustedes podrían encontrarlo tal vez en una farmacia, ¿sí? Entonces, queremos recrear un poco con este taller esta forma de producción de este fármaco de manera bastante sencilla para que pueda ser comprensible a todos ustedes. Bueno, esa sería la primera parte, ¿ya? Les voy a dar a conocer algunas actividades que se van a desarrollar en este taller y para lo cual pues les voy a compartir, ¿sí? Las instrucciones. Bueno, en la primera parte nos va a ayudar con la presentación de la parte central, sería del tema central, que es de la planta al medicamento, mi compañera Lupe Espinosa. Posteriormente de ello vamos a tener una parte, digamos, una recreación, una parte práctica, es un video que se lo hizo en el Laboratorio de Tecnología Farmacéutica de la universidad, en donde ustedes van a ir viendo paso a paso cómo se fabrica una crema, ¿sí? Posterior a esto, vamos a tener una rueda como de preguntas. Ustedes tienen la oportunidad de participar con preguntas, que las mismas que las pueden hacer por el chat, mediante el chat, o pueden activar su audio para poder hacerlas, todas estas relacionadas con lo que se haya tratado acá, ¿sí? Y al final, y esto, bueno, les comento para que ustedes estén atentos, se va a realizar un juego en el cual van a haber algunas preguntas de lo que se ha tratado en el taller, ¿sí? Y bueno, claro, los que estén atentos y los que logren llegar en primer lugar en este juego, van a tener, van a hacerse acreedores a una sorpresa al final, ¿sí? Por eso les pido que tengan, por favor, atención en las cosas que se digan y ustedes pueden hacer preguntas. Yo estoy pendiente del chat para poderlas responder en el momento que sea necesario, ¿ya? Bueno, vamos a pasar entonces a la primera parte
del taller, ¿sí? Para eso les voy a presentar a mi compañera. Mi compañera es Lupe Espinosa Tituana. Ella es miembro del equipo de la calidad de la carrera de Bioquímica y Farmacia, ¿sí? Tiene un doctorado en producción farmacéutica. Además, ella es responsable del Laboratorio de Tecnología Farmacéutica y es docente en la Cátedra de Tecnología Farmacéutica 1 y además también en la Cátedra de Toxicología, ¿sí? Les vamos a dar paso a la explicación que ella nos va a dar y ustedes, por favor, en el chat, cualquier pregunta que tengan, yo estoy pendiente para poderla resolver. Sí, queremos que esta tarde pues sea bastante interactiva, que ustedes logren adquirir el conocimiento general de lo que se hace en este ámbito, en la carrera de bioquímica y farmacia, y para eso pues les estaremos ayudando pues con cualquier inquietud que tengan, ¿sí? Le doy paso a Lupe para que empiece con su presentación. Muy buenas tardes con todos. Gracias, Claudia, por la introducción. Voy a compartir la pantalla. Ok, entonces vamos a dar inicio al tema propuesto en este taller, que es de la planta al medicamento. Como ya les mencionó Claudia, la carrera de bioquímica y farmacia es una carrera multidisciplinaria, se tiene algunas áreas, ¿no?, de estudio, como son el área farmacéutica, el área clínica, el área biotecnológica de investigación y el área alimentaria. En este taller nos vamos a dedicar al área farmacéutica, específicamente en lo que es el desarrollo de medicamentos. Entonces, lo que yo les voy a hablar, bueno, está dividido en dos partes. La primera va a ser más teórica y en la segunda ya podremos ver cómo se desarrolla un medicamento ya a nivel de laboratorio. Como una breve introducción. Entonces, bueno, ya conocemos que históricamente el descubrimiento de muchos medicamentos ha sido casual. Desde el principio de la humanidad y sin conocer el origen de las diferentes enfermedades, el hombre ya ha estado buscando constantemente los remedios para curarlas, para tratarlas. En principio, estos remedios tradicionales provenían principalmente de productos naturales. Es así que los fármacos disponibles consistían en preparaciones crudas de plantas, animales o minerales. En las últimas décadas, ya con el desarrollo de lo que es la experimentación fisiológica, así como la química medicinal, esto ha dado lugar al aislamiento, la purificación y la identificación de componentes activos presentes en esas viejas preparaciones, así como también se ha hecho posible la síntesis de nuevos fármacos. El descubrimiento, este proceso del descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos, en realidad es un proceso bastante largo, bastante complejo, ¿sí?, que involucra un gran coste económico, así como la obligación de seguir ciertas normativas, ciertos reglamentos que son exigidos por autoridades reguladoras en los diferentes países con el objetivo de proteger al hombre de posibles efectos tóxicos de los fármacos. Entonces, como les decía, este proceso de descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos es bastante largo, es laborioso, y en realidad, de las muchas moléculas identificadas y ensayadas, solo muy pocas llegarán a los estantes de farmacia, ya a ser accesibles a la población en general. Para nosotros tener un éxito en el desarrollo de un medicamento, sea este a partir de una molécula sintética o de un extracto natural, o de un producto biotecnológico, se requiere de la participación conjunta de una diversidad de disciplinas científicas, tales como los químicos orgánicos, los biólogos moleculares, los toxicólogos, los médicos, los farmacólogos, los bioquímicos y los científicos de la computación. Este proceso del desarrollo y descubrimiento de nuevos medicamentos se puede describir como la sucesión de 4 etapas principales, ¿sí? La etapa 1 es la del descubrimiento, también conocida como investigación exploratoria. En la segunda etapa nos encontramos con los estudios preclínicos. La tercera etapa es la de los estudios clínicos y finalmente tenemos la etapa de autorizaciones y registros. Entonces, en la primera etapa, que es la del descubrimiento o investigación exploratoria, lo primero que se hace es identificar a las dianas terapéuticas. Las dianas terapéuticas son sustancias químicas, generalmente son proteínas que están asociadas a la enfermedad.
De esta manera, una vez identificadas las dianas terapéuticas, se estudia su mecanismo, es decir, cómo funcionan y cómo influyen en el desarrollo de la enfermedad. A partir de aquí, entonces, se eligen moléculas candidatas, ¿sí? Para eso se va a realizar un tamizaje, un screening con miles de sustancias para identificar aquellas moléculas que al unirse con la diana terapéutica causan una modificación de la enfermedad, es decir, que causan el efecto deseado. Como se está partiendo aquí con miles de sustancias, ¿sí? Con miles de moléculas candidatas, este proceso es bastante largo. Para facilitar el proceso, lo que se hace es utilizar sistemas automatizados o métodos computacionales, particularmente los estudios quimioinformáticos. Hay uno que se llama QSAT, que es una herramienta que relaciona la estructura de la molécula con su actividad biológica. De esta manera se van a poder únicamente seleccionar aquellas moléculas que van a tener mayor probabilidad de convertirse en medicamentos. Entonces, esta etapa me sirve para filtrar muchas sustancias y solo quedarme con las más prometedoras. Esas moléculas prometedoras pasan ya a la segunda etapa, que es la de los estudios preclínicos. En esta etapa, esas moléculas serán estudiadas mediante ensayos in vitro y ensayos in vivo. Los ensayos in vitro se realizan utilizando cultivos celulares, también en tejidos, mientras que los ensayos in vivo se realizan utilizando diferentes modelos animales. Se recomienda utilizar más de 2 especies, ya que los fármacos podrían estar afectándolos de forma diferente. Entonces, en esta etapa lo que se pretende es conocer más sobre la parte farmacéutica y toxicológica de esas moléculas candidatas. Teniendo así un conocimiento de la distribución y eliminación del fármaco, sus efectos a distintas dosis en los diferentes órganos y sistemas. En esta etapa se evalúa además el desarrollo de las formulaciones para los estudios clínicos. Es decir, se estudia cómo incorporar esas moléculas en una determinada formulación o forma farmacéutica. Si los resultados aquí son satisfactorios, lo que se hace es la compañía pedirá una autorización, ¿sí?, a las autoridades reguladoras como la FDA para que le autoricen poder ya estudiar esas moléculas en los seres humanos. De esta manera ya pasamos a los estudios clínicos. Los estudios clínicos se dividen en 3 fases, la 1, 2 y 3, como lo habrán escuchado últimamente por el desarrollo de las vacunas. En la fase 1, las moléculas candidatas que han pasado a esta etapa son estudiadas en voluntarios sanos. Generalmente se utilizan un número de 20 a 100 voluntarios. Hay ciertos casos en donde esta fase se desarrolla en pacientes enfermos, especialmente cuando se está trabajando con fármacos que ya se sabe que van a tener un efecto tóxico, por ejemplo, los fármacos que son utilizados para el cáncer. En esta etapa se trata de utilizar una formulación simple, es decir, el fármaco es incorporado en una fórmula simple, puede ser una solución o una suspensión, con el objetivo de reducir al mínimo el trabajo que supone la optimización de una fórmula final. Si todo va bien, se pasa a la fase 2. En la fase 2, pues, las formulaciones son administradas ya a pacientes que sufren la enfermedad. Generalmente se utiliza un número de 100 a 500 pacientes. Aquí, en esta fase, lo que se pretende es estudiar la eficacia y los efectos secundarios más comunes del fármaco. En esta fase, si ya la formulación debe ser desarrollada y optimizada para permitir ya una producción a escala comercial. Para la fase 3, ya el estudio se va a realizar a gran escala. Generalmente se van a utilizar miles de pacientes, puede ser entre 1000 y 5000, de elección más heterogénea para asemejar la población real que utilizaría dicho fármaco. En esta etapa también se suele utilizar un grupo al que se le administra un placebo y otro grupo al que se le administra un producto de referencia. El placebo es una formulación que no va a contener el principio activo, ¿sí?, la molécula activa.
Y el producto de referencia, cuando hay, puede ser un producto que ya está en el mercado, que es utilizado para esa enfermedad, y lo que se pretende es comparar para ver si el nuevo medicamento ofrece ventajas adicionales frente a los que ya están comercializados. También en esta etapa se suele trabajar con estudios de doble ciego. Esto quiere decir que ni el médico ni el paciente saben lo que se está administrando. Esto para hacer los resultados que sean más, o tener una mayor objetividad de los resultados, y para que los análisis estadísticos sean un poco más seguros, ¿sí? Entonces, si los estudios clínicos son satisfactorios, la compañía farmacéutica presentará una solicitud de autorización de comercialización a la autoridad reguladora, ¿sí? Sea esta la FDA o la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos como la EMEA, entre otros. Entonces, este proceso, como decíamos, es bastante largo y se estima que de cada 10.000 moléculas que entran a la primera etapa, solo una llega a la etapa final, ya al mercado. Y entre los principios de la primera etapa hasta que el producto ya esté en el mercado, habrá transcurrido un tiempo de 10 a 15 años. Eso según las estimaciones. Ahora, se pueden ir acortando esos tiempos, sobre todo en la actualidad, por el desarrollo de la tecnología y de las herramientas existentes. Entonces, aquí, como hemos visto a lo largo de todas estas fases, las moléculas candidatas son incorporadas en distintas formulaciones o formas farmacéuticas, y en el transcurso de estas fases, esas formulaciones o formas farmacéuticas deben irse optimizando para permitir la producción a escala comercial. ¿A qué nos referimos con una formulación o forma farmacéutica? Nos referimos a la disposición a las que se adaptan los principios activos y excipientes para constituir un medicamento. Es decir, que va a ser la forma o estado final en la que el producto es presentado y administrado al paciente. De esta manera nosotros podemos tener formas farmacéuticas sólidas, por ejemplo, los comprimidos, los granulados, los polvos, las cápsulas, etc. Podemos tener formas farmacéuticas líquidas como los jarabes, las soluciones, las suspensiones. Y formas farmacéuticas semisólidas como serían geles, ungüentos, pastas, ¿sí? Cremas. ¿A qué nos referimos cuando decimos principios activos y excipientes? Los principios activos son las sustancias, cualquiera sea su origen, al que se le atribuye una acción farmacológica o terapéutica. Cualquiera sea su origen, puede ser de origen natural a partir de una planta, puede ser de origen sintético o puede ser a partir de un producto biotecnológico. Excipientes, en cambio, serán aquellas sustancias que no tienen una acción farmacológica, es decir, son inertes, pero que se añaden o se mezclan con los principios activos porque tienen otras funciones, por ejemplo, servir de vehículo para el fármaco o posibilitar la preparación de la forma farmacéutica o proporcionar estabilidad al fármaco o porque me modifica las propiedades organolépticas, tales como el sabor, el olor del producto. O porque me mejoran o aumentan la biodisponibilidad del fármaco, es decir, la cantidad de fármaco que llega al lugar de acción. Entonces tengo algunos excipientes de uso farmacéutico que puedo ocupar, ¿sí? Hay una variedad de alternativas en el momento que voy a formular. Materia prima llamaremos entonces a toda sustancia, sea principio activo o sea excipiente, que está empleado en la fabricación de un medicamento. Hay algunas razones que me justifican la elaboración de una forma farmacéutica. Primero, la forma farmacéutica permite una administración de principios activos utilizados en dosis muy reducidas. Vemos que hay, por ejemplo, comprimidos con 5 miligramos de un determinado fármaco. Esos 5 miligramos es una cantidad muy pequeñita que sería difícil de manejar, pero al incorporarla en un comprimido, eso le ayuda a aumentar el volumen y que sea más fácil de manipular. También porque la forma farmacéutica permite proteger al principio activo de agentes atmosféricos y del medio gástrico. Vemos también comprimidos que tienen una película, ¿sí? Una recubierta, que es una película brillosa que habrán visto. Esa película me ayuda a proteger al principio activo. Otra de las razones es que me ayuda a mejorar las características organolépticas de principio activo. La mayoría de principios activos no van a tener un sabor agradable,
¿sí? Entonces, si yo quiero hacer un jarabe, por ejemplo, le puedo agregar edulcorantes, le puedo agregar saborizantes de manera que mejoro las propiedades organolépticas del producto final. Otra de las razones es que me posibilita la administración del principio activo a través de una determinada vía. Vemos que hay principios activos que los puedo administrar por vía oral, por vía dérmica, tales como habrán visto el diclofenaco. Tenemos comprimidos de diclofenaco para administración oral y también podemos encontrar el mismo fármaco en forma de gel. Gel de diclofenaco, que cuando quiero una acción más local, pues me resulta más conveniente aplicarlo por vía dérmica. Y finalmente, me permite controlar la absorción del principio activo. Para ello tenemos formas farmacéuticas de liberación retardada, ¿sí? Que permiten una liberación y absorción del principio activo de una forma más lenta y por un periodo más prolongado. Con ello también ayudó a extender la actividad farmacológica del fármaco por un periodo más largo. Como había mencionado antes, hay algunas formas farmacéuticas. En esta charla me voy a enfocar en lo que son las emulsiones o las cremas, ya que en la parte práctica, en el video que lo mostraremos a continuación, vamos a desarrollar este producto, esta forma farmacéutica en el laboratorio. Entonces, las emulsiones, las cremas, son sistemas dispersos, es decir, que están compuestos por dos fases, ¿sí? En el caso de las emulsiones, esas dos fases son agua y aceite, ¿sí? Es decir, son dos fases líquidas inmiscibles entre sí. Las emulsiones son también sistemas termodinámicamente inestables, es decir, que sus fases tienden a separarse. Entonces, si nosotros mezclamos agua y aceite, vamos a tener algo así. ¿Cómo es que algo así puede llegar a verse así, como una crema que todos hemos utilizado alguna vez, ¿no? Esto es gracias a la adición de los emulgentes. Estos son excipientes que ayudan a reducir la tensión interfacial entre el agua y el aceite, permitiendo que se formen pequeñas gotas, como lo ven aquí. Tenemos aceite, agua, los emulgentes, se agita y se forman pequeñas gotas que quedan dispersas. De esta manera, si nosotros vemos una crema en el microscopio, vamos a encontrarnos con algo así, ¿sí? Pequeñas gotas, que serían una fase interna, distribuidas uniformemente en un medio de dispersión, que sería la fase externa. De esta manera, podemos decir que una emulsión está compuesta por una fase interna en forma de gotas y una parte externa, una fase externa, que sería el medio donde se dispersan las gotas. Entonces, para formar unas emulsiones, nosotros mezclamos el aceite, que sería la fase oleosa, el agua, que sería la fase acuosa, le agregamos un emulsificante y lo agitamos, y lo primero que va a ocurrir es que ambas fases se van a romper en gotas, ¿sí? Pero una de las dos, sea el aceite o sea el agua, va a tener una mayor tendencia a unirse y será entonces la que forme la parte externa de la emulsión. De esta manera puedo encontrarme con estas dos alternativas. Si estas gotas son de aceite, entonces tendría un sistema de tipo aceite en agua. Si estas gotas son agua, tendría un sistema agua en aceite. Generalmente, estas gotas tienen un tamaño de partícula de 0,5 a 100 micras. Hay emulsiones un poco más complejas en donde estas gotas tienen un tamaño mucho más pequeño en escala nanométrica, que se llaman micro y nanoemulsiones. Entonces, ya para formular, nosotros para formular debemos ver cuáles son los ingredientes básicos que tienen este tipo de emulsiones. Nos vamos a encontrar primero el principio activo. Si el principio activo es decir, la molécula que le va a dar la actividad farmacológica al producto. Luego tenemos los vehículos principales, que les había dicho son la fase oleosa y la fase acuosa. Para la fase oleosa se utilizan derivados vegetales, animales y minerales. Minerales, por ejemplo, en petrolatos y parafina. Vegetales, tengo aceite de algodón, aceite de oliva, aceite de maíz, de almendras, etc.
y de origen animal, por ejemplo, el aceite de bacalao. La fase acuosa será agua purificada, en donde vamos a poder encontrar otros ingredientes disueltos. Por ejemplo, vehículos secundarios como cosolventes que se suelen utilizar para solubilizar el principio activo. ¿Sí? Pueden ser sorbitol, glicerina, polietilenglicoles, propilenglicol o etanol. Puede ser también que requiera del uso de conservantes, sean antioxidantes o antimicrobianos. Antioxidantes, por ejemplo, el ácido cítrico; antimicrobianos pueden ser los parabenos o el benzoato de sodio. Reguladores de pH también, cuando se requiere optimizar el pH de la fórmula para que ésta tenga el pH adecuado. Si es una crema que va a ser utilizada por vía dérmica para uso tópico, debemos tener cuidado que el pH cumpla con la especificación, debe ser compatible con el pH de la piel. El pH de la piel es ligeramente ácido. De esta manera debo dejar el producto final a un pH que no irrite la piel, ¿sí? Entonces voy a utilizar, por ejemplo, ácido cítrico, citrato de sodio o fosfatos. El otro excipiente importante para reducir la tensión interfacial son los agentes emulsificantes. Puedo utilizar tensoactivos, por ejemplo, los twines o SPAN, ¿sí? Modificadores sensoriales, esto sobre todo para cremas de uso cosmético se suelen utilizar ciertos aromatizantes. Entonces, lo que hago cuando voy a desarrollar una emulsión, una crema, es separar por un lado todos los componentes que se disuelven en el agua y por otro lado todos los componentes oleosos o aceites. Se calientan ambas fases y luego se mezclan una con otra a la misma temperatura, ¿sí? Eso hay que tener cuidado, que siempre en el momento de incorporar una fase con la otra estén a la misma temperatura para que se forme la emulsión. Algunos ensayos de formulación que debo tener presentes durante esta etapa es determinar las características físico-químicas del principio activo para establecer las condiciones de incorporación en el vehículo, es decir, en la emulsión. Establecer la fórmula de composición, que sería establecer los porcentajes de cada uno de los ingredientes que va a ir en la fórmula, tanto de la fase oleosa, acuosa, como el porcentaje de emulsificante que irán. También es importante determinar el orden de adición de las fases, es decir, si el agua la voy a adicionar sobre el aceite o viceversa. También hay que evaluar otros parámetros, por ejemplo, la energía de agitación necesaria para obtener una emulsión, el tipo y las características del agitador, la velocidad de agitación y el tiempo de agitación. Finalmente, determinar la temperatura óptima en el que se forma la emulsión. Entonces, con estos conceptos básicos que he hablado, ahora vamos a ir ya a la segunda parte de esta charla, que es la parte práctica. Un poquito para que puedan entender el video que se va a proyectar a continuación, les voy a hablar en qué consiste este producto que se desarrolló en el laboratorio. El producto es una crema de uso tópico, ¿sí? Esta crema fue desarrollada para el tratamiento de la candidiasis cutánea, ¿sí? Entonces, como principio activo, tenemos a la anfotericina B. La anfotericina B ya es un fármaco bastante conocido, ¿sí? Para esta enfermedad, pero la forma farmacéutica como se encuentra disponible en la anfotericina B es como un inyectable. Por lo tanto, queríamos una nueva formulación que sea más conveniente a la hora de limón y que cause menos efectos secundarios, o sea, que tenga una acción un poco más local, ¿sí? Adicionalmente, lo que quisimos hacer también es adicionarle algún producto natural, ¿sí? Este trabajo fue un trabajo de titulación, de fin de titulación o tesis de uno de mis estudiantes. Con él elegimos que vamos a adicionar el aceite esencial de palo santo. Elegimos este aceite porque es un aceite que ya lo habían obtenido en otro laboratorio en la universidad, que es el Laboratorio de Operaciones Unitarias, en donde
se extrajo el aceite esencial a partir del fruto del árbol de palo santo, para poder así también reducir el impacto al bosque, que es una reserva en Zapotillo, ¿sí? Este aceite ya fue previamente estudiado por el laboratorio que les comenté. Se sabe la composición de este aceite, sabemos que es rico en terpenos, como el limoneno. Evaluamos la eficacia de este aceite esencial para la cándida albicans, que es uno de los causantes de la candidiasis, y vimos que había eficacia. Por lo tanto, decidimos incorporarlo a la formulación, ¿sí? Adicionalmente, pensamos que nos podría dar otra ventaja. Además de potencial eficacia terapéutica, se sabe que los aceites esenciales actúan como promotores de la permeación de los fármacos debido a su contenido de terpenos. Entonces, pensando que la anfotericina B es una molécula bastante grande, que se le hace difícil atravesar los tejidos, decidimos incorporar este aceite también para que facilite el paso del fármaco a través del estrato córneo, y así se pueda distribuir mejor a nivel de epidermis y dermis y pueda mejorarse la biodisponibilidad y la acción terapéutica del fármaco. Entonces, con esa introducción sobre lo que se hizo como un trabajo de tesis, vamos a proyectar el video. En este momento nos encontramos en el Laboratorio de Tecnología Farmacéutica y Productos Naturales, en el cual se encarga de la formulación y desarrollo de medicamentos. Aquí encontramos o conservamos diferentes materias que conformarán los medicamentos dependiendo de lo que nosotros querramos. Por ejemplo, tenemos lactosa para la conformación de comprimidos. También tenemos diversos sabores, por ejemplo fresa, que conforman y cambian las características de nuestro producto. Por ejemplo, si quisiéramos hacer cremas, también tenemos por aquí monoesterato de glicerilo y así. Elaboraremos una crema de anfotericina B y aceite esencial de palo santo. Esta crema tiene como finalidad reducir el fármaco comercial que se usa con la introducción de un aceite esencial extraído a partir del palo santo. Esta tiene la finalidad de suprimir infecciones fúngicas, como por ejemplo la candidiasis, y también de otros hongos de importancia clínica. Una crema consiste de dos fases o de dos componentes, por ejemplo, de componentes grasos y también de un componente acuoso o de agua. Estos dos componentes son unidos gracias a un tensoactivo. Este tensoactivo reduce la tensión superficial y permite mezclar estos dos componentes insolubles. En este caso tenemos el fármaco previamente diluido, la anfotericina B, con un solvente orgánico y propilenglicol. A su vez el aceite esencial, la fase oleosa y también el agua. Estos componentes serán temperados en un baño María a una temperatura de 50 grados. Pasados los 5 minutos en el baño María, procederemos a incorporar en la solución con anfotericina B y dimetilsulfóxido el aceite esencial de palo santo. También podemos ver que la fase oleosa, que consistía de un sólido, en este momento ya está totalmente fundida o líquida, por lo que procederemos a poner en un agitador y emulsificar. A continuación procederemos a agitar en este equipo denominado agitador en hélice. Aquí, usando unas 200 revoluciones por minuto, incorporaremos la fase oleosa en la fase acuosa.
A su vez, incorporaremos el surfactante o tensoactivo. En este caso estamos usando Twin 80. Este nos permitirá mezclar estos dos componentes que son insolubles. Aumentaremos las revoluciones por minuto para ayudar al proceso de emulsificación. Mantendremos en esta agitación durante 2 minutos. Pasados los 2 minutos cambiaremos de equipo. En este momento usaremos un Ultra Turrax, el cual nos permite terminar la consistencia de la crema deseada. Y también incorporaremos el principio activo. Una vez transcurrido los 5 minutos en agitación, vamos a obtener una crema con esta consistencia. Esta crema es sometida a un control de calidad, en el cual se analizarán primeramente aspectos organolépticos como es la consistencia, el color y también la homogeneidad del mismo. Sumado a esto también se analizarán los aspectos físico-químicos como son la viscosidad, que nos permitirán saber la distribución en la piel de este tipo de productos. También se analizará, por ejemplo, el pH para saber la seguridad y qué tan factible es la aplicación en la piel. También este tipo de cremas son sometidas a estudios microbiológicos para determinar cuán efectivos son. Esta crema, por ejemplo, fue puesta a prueba con Candida albicans, demostrando su efectividad. También una cuantificación por HPLC para saber la cantidad real del fármaco dentro de este producto. Y finalmente, estudios de estabilidad que nos permiten conocer cuán duradera puede ser la crema. Entonces, después de ver este video, que lo presentó Oscar, que justo fue la persona que desarrolló este producto como parte de su trabajo de fin de titulación y que actualmente está trabajando como técnico de investigación en uno de los proyectos de la universidad. Como ya les mencionó, una vez que se obtuvo la crema, el producto, esta fue evaluada a nivel físico, a nivel químico. También se hizo un estudio de estabilidad por 3 meses. Adicionalmente se probó la eficacia y se hicieron unos estudios biofarmacéuticos como son la permeación en piel humana y los estudios de liberación del fármaco. En cuanto a la eficacia, se probó la eficacia del producto utilizando una cepa de Candida albicans. Y para probar esto, lo que se hizo es adicionar a la formulación que ya se tenía de la fotilicina con el aceite de palo santo, también se probó la fórmula que tenía todos los ingredientes a excepción del aceite de palo santo, para verificar si en realidad la incorporación de este aceite nos estaba sirviendo como una estrategia para poder mejorar la eficacia del producto final. Y vimos que efectivamente sí, la crema con el aceite más el fármaco era mucho más eficaz que la crema sin este aceite. De igual manera, en la permeación se hizo lo mismo y se vio que efectivamente el aceite ayuda a que el fármaco permee. Con esto lo que les quería decir, bueno, es que en este proceso de desarrollo y en investigación y desarrollo de formulaciones, se van estudiando diferentes etapas, se van estudiando diferentes parámetros, características de los fármacos para poder nosotros ofrecer alguna ventaja. Si ya es un fármaco conocido, como en este caso hicimos a partir de la anfotericina, lo que pretendíamos es mejorar o también ofrecer alternativas de tratamiento. Si hay inyectables, nosotros queríamos proporcionar una alternativa más fácil de usar, como sería una crema. Eso es todo y muchas gracias. Bueno, hemos terminado ya con el taller.
Les agradezco mucho la participación a todos ustedes. Esperamos haber de alguna manera cumplido con las expectativas que tenían sobre este evento, pues, y nada más que invitarlos a que ustedes opten por la opción de esta carrera, que es muy bonita y tiene varios ámbitos en los que ustedes se podrían desarrollar profesionalmente. Entonces, nada más por el momento, pues no sé si hay algo más de parte de ustedes, alguna consulta final. Y con esto pues terminaríamos si es que no hay nada más. Muchas gracias, Lupe, por habernos acompañado y por habernos brindado tu conocimiento y tu experiencia en el ámbito farmacéutico. Muchas gracias a todos por la participación.